Estábamos estudiando el Evangelio de Juan, que apenas lo empezamos la vez pasada, que vimos los primeros 5 versículos, si no me equivoco. Entonces ahora vamos a ver a partir del 6, y así a modo de repaso muy rápido. ¿Se acuerdan lo que vimos? Los primeros 5 versículos. En esos pasajes demostramos, y les dije a ustedes, cualquiera hora que se acerque con ustedes le pueden rebatir que Jesús es Dios, porque esos 5 primeros versículos demuestran que Jesús es Dios. Ahí los pueden ver. En los primeros versículos dice: en el principio. ¿Qué era el principio? ¿Qué significa en el principio? El lunes. ¿Está queriendo decir que pasó el lunes eso? Enero. ¿Qué quiere decir el principio? El principio de la creación. El principio de la creación, ¿verdad? Dice era el verbo, o sea, esa palabra era existía. Entonces aquí empezó la creación. De aquí para acá no había nada, ni tiempo. Fíjate, ni tiempo. Bueno, para atrás ya estaba Cristo. ¿Qué significa eso? Si algo ya existía antes de que existiera algo, ¿qué significa? Que Cristo es eterno, exactamente, ¿verdad? Y usa la palabra para referirse a Cristo, verbo. ¿Qué dijimos que era el verbo? La palabra que en griego es logos, ¿verdad? Y decía que el verbo, o sea, Jesús estaba con Dios. ¿Cómo está la cosa? Como que acá, en la eternidad, Jesús estaba con Dios. ¿Qué me quiere decir eso? Que siempre existe. Que siempre ha existido y que aparte... Es el segundo Dios de la Trinidad. No, como que segundo Dios. Cuidado con eso. Segunda persona. Sí, segundo, nomás hay un Dios. No hay 3 dioses. Un Dios en 3 personas. Ya me está hablando de que hay otra persona aparte del Padre. El verbo, ¿verdad? Eso me está diciendo. Porque me está diciendo que Jesús es el verbo y estaba con Dios. No que era otro Dios. Porque eso lo dicen los testigos de Jehová, ¿no? Y aparte me dice que el verbo era Dios. Entonces es un Dios y 2 personas, ¿verdad? Y que todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Qué característica o qué atributo? Creador. ¿Pero qué dijimos? Porque el diablo usó a los magos de Egipto y convirtió el agua en sangre. Eso fue tremendo. Hicieron que salieran ranas del mar, los magos egipcios. Entonces puede ser como creadores. Pero ¿cuál es la diferencia de que Cristo o Dios pueden crear algo? ¿Qué dijimos? Crear de la nada. Una palabra ex nihilo, de latín, que quiere decir crear algo de la nada. Y eso la filosofía y las ciencias del mundo no lo pueden aceptar. Porque ¿cómo puedes crear algo de la nada? La expresión se contrapone. No puede ser. Pero Cristo puede romper las leyes, ¿sí o no? Sí, claro, Él puede crear algo de la nada, por eso es Dios. Y vimos el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y mencionamos que la palabra vida tiene dos palabras en griego, zoe y bios. Y bios es para hablar de la vida física y zoe para hablar de la vida espiritual. Y ahí la palabrita vida es zoe. Entonces me está diciendo que Cristo es la vida espiritual de los hombres. ¿Estamos? ¿Sí? Eso, hasta ahí vimos eso. Nosotros vimos que Jesús es eterno, que Jesús es creador y es la fuente de vida eterna. ¿Estamos? Eso es lo que vimos así rapidito. Entonces ahora, en estos versículos, Juan el apóstol enseña sobre la misericordia de Cristo. Y están así, siempre hablamos de la misericordia de Cristo. Sí, pero según estos versículos, ¿en qué sentido? Entonces, mire, vamos a empezar. Ahí tengan sus pasajes del 6. Se me movió. Y vamos a ver estos 3 puntitos. ¿Cómo se muestra la misericordia? Siempre alguien le pregunta al título. ¿Cómo se muestra la misericordia de Cristo? Pues que Él envía personas para testificar de Él. Ahí se muestra, enviando personas. Y también porque Él vence el rechazo que aún el mundo le tiene. Y porque Él autoriza la adopción. Todo eso sale de ahí. No son inventos míos. Entonces vamos a ver el primero, mira. Juan, léalo por favor. Dice, el 6, ¿no? Sí. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí está. Bueno.
el que Dios Padre envía a Cristo al mundo perdido, ¿no es misericordia? ¿O estoy exagerando? ¿Es misericordia eso o no es misericordia? ¿Ustedes creen que Dios está obligado a venir a este mundo perdido y caído? ¿Está obligado Dios? No, no hay obligación. Y esto la verdad suena así muy, ay, ya sabemos, no. Tú sal afuera y nadie lo entiende eso. No lo entienden y no lo aceptan. No entienden que las personas dejaron fuera a Dios de sus vidas voluntariamente, ¿no? El mundo tiene miles de años donde hicieron así a Dios, sácate de aquí y déjame vivir mi vida. Y hasta la fecha siguen viviendo así. ¿Sí? Pero cuando pasa una tragedia, un terremoto, un tsunami, guerras, hambrunas, sequías, catástrofes, preguntan así cuestionando, ¿y dónde está Dios? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo es lo contradictorio? Entonces, repito, desde el mundo desde la caída ha echado fuera de sus vidas a Dios para vivir como ellos les place. Por lo tanto, el mundo se queja porque simplemente están cosechando lo que sembraron. Maldición y condenación. Así que Dios no tiene ninguna obligación de venir por las personas. Sin embargo, Dios actúa con misericordia. ¿Cómo? Enviando personas. Y decide actuar enviando personas. Por eso es importante esa palabrita. Hubo un hombre enviado por Dios. No fue el hombre que dijo, voy a ir ahora a Israel. No, lo envió Dios, mostrando su misericordia, a pesar de que el mundo tiene miles y miles de años rechazándolo, ¿verdad? ¿Y por qué hace eso Dios? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué está pasando esto? Del versículo 6. ¿Sí sabe? Porque lo decretó Dios. Acuérdense que antes de estos que hubo 400 años donde Dios se cayó. Los 400 años de silencio, ni siquiera se reveló, ni siquiera hizo milagros, nada, ni un profeta. 400 años en silencio, imagínate. Es algo terrible. Pero él profetizó que volvería por medio de alguien. Y es un hombre enviado de Dios, el cual es Juan. Y ese Juan es Juan el Bautista, no el Evangelio, no el apóstol. Casualmente, fíjate, Juan el apóstol, que escribió este Evangelio, nunca usa su nombre para referirse a sí mismo. Entonces, siempre que habla de Juan, es Juan el Bautista. Y los otros tres evangelistas, bueno, sí, los otros tres apóstoles, cuando se refieren a Juan, ellos sí ponen Juan el Bautista. Lo que pasa es que a Juan no le interesa lo que hizo Juan el Bautista, sino qué hizo Dios por medio de él. Juan es un poquito más especial, ¿sí? 400 años. Entonces no es misericordia que se calle 400 años y de repente aparezca Dios y se empieza a manifestar, a revelarse, a hablar por medio de algún hombre. Eso es misericordia. Ahora, así poquito hablar de Juan el Bautista. ¿Sabían que no hizo ningún milagro Juan? No habló en lenguas, no resucitó a nadie, y su ministerio duró bien poquito, es que lo mataron, perdió la cabeza por el ministerio. ¿Sí? Mas sin embargo, ¿sabes qué? Fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. ¿Sí sabías eso tú? ¿O no me creen? ¿Sabías que fue el profeta más grande que Elías? Más grande que Isaías. Más grande que Moisés. Tremendo. Y fue bien cortito su ministerio. Y no hizo nada sobresaliente, podemos decir. ¿Por qué fue el más grande? ¿Por qué creen ustedes que fue el más grande? Jesús lo menciona, ¿no? ¿Mande? Jesús menciona Habla de él, de la función de Juan el Bautista, y él lo mismo lo dice Jesucristo. Sí, exacto. Mira, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer, o sea, cualquier ser humano, no se ha levantado otro más grande o mayor que Juan el Bautista. O sea, no ha habido otro profeta más grande, pero el más pequeño en el reino, ahorita estamos en el reino, o sea, en la era de la iglesia, el más pequeño es mayor que él. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué Juan el Bautista es más grande que todos los profetas? Tuvo frente a frente al Mesías, al Señor Jesucristo, y de hecho tuvo el privilegio de ser el que lo bautizó.
Sí, exactamente, pero no tanto verlo porque mucha gente lo vio, pero sí ciertamente que lo bautizó, porque él fue el heraldo de Cristo. A él le tocó iniciar el ministerio de Cristo. Él era la voz que hablaba en el desierto. Su ministerio fue el más importante porque él vino a romper el silencio de 400 años y mostrarles, ahora sí, aquí está el Mesías, el que todos habían hablado, aquí está, mira, y yo lo presento. Era el papel más importante. ¿Se me entiende? Y un aspecto importante es que Dios realmente sí se preocupa por elegir a buenos siervos como heraldos de Él, ¿no? El Señor está preocupado por quien va a ser su heraldo, tiene que ser alguien con cierto carácter. Y si analizamos los demás profetas, pues todos fueron buenos hombres del Señor, pero siempre vemos detallitos en ellos, vemos algunas actitudes. Y cuando vemos a Juan el Bautista, vemos a un hombre que, si bien no hizo las grandes hazañas que otros hicieron, es un hombre de carácter. Sí. Entonces ahí vemos que la mira que tiene el Señor en el carácter sobre las personas. Así es, ciertamente. Ahorita hablamos un poquito de eso. De hecho, mira, 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó esto. Es la voz, él es la voz. De hecho, él mismo se dijo eso. Le dijeron, oye, tú eres el Mesías. No, yo no soy. Ah, tú eres Elías el que se profetizó. No, yo soy la voz que clama en el desierto. Y ahí Isaías estaba profetizando por Juan el Bautista, sin saberlo Isaías, pero estaba profetizando. Y Juan el Bautista sabía que esa escritura hablaba de sí mismo, fíjate qué tremendo. Entonces cuando le preguntan a los fariseos, ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy. Ah, ¿eres Elías? No, yo soy esto. La voz que clama en el desierto. O sea, citó las escrituras. Un profeta más, vaya. Aún Malaquías, el último libro, poquito antes de que empezara el silencio, Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, habla de Dios. Y es este Juan el Bautista. ¿Verdad? Bueno, y todo lo de Juan el Bautista fue muy especial, como decía Tony, porque sus papás, ¿sí se acuerdan quiénes eran? Zacarías y Elizabeth. Mi nieta. Ajá. ¿Y qué tenían de particular ellos? Él era sacerdote, Zacarías. Y eran bien jovencitos. No, ya estaban ancianos. Ya estaban muy viejitos. Y estériles. Y estéril. O sea que ya no podían tener. Pero un ángel le dice a Zacarías que iba a tener un niño y que le pusiera el nombre de Juan. Y ciertamente fue embarazada y sale el bebé, el niño. Y ya de ahí le profetiza, creo que yo lo tengo, déjame te lo leo. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Verdad? Estaba profetizado. Para hacer volver los corazones de los padres y de los hijos de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por eso era tan importante su ministerio. Eso era lo que le tocaba hacer. No andar hablando en lengua, haciendo milagros, resucitando, no. Preparar el camino para que llegara el Mesías esperado. Pues eso era tan importante, ¿verdad? Y en el Evangelio de Lucas, Zacarías, su papá, profetizó sobre él, sobre su propio hijo. Mira, aquí está, ¿no? Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, el perdón de los pecados. Por eso bautizaba a él para perdón. Por la entrañable misericordia, ahí sabes lo que estamos hablando, la misericordia de Cristo, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Eso es lo que vino a dar, hablar de la luz y para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Verdad? Niño profeta del Altísimo. Ahora, Dios decide usar a Juan el Bautista. ¿Para qué? ¿Para qué? Se lo voy a poner aquí el versículo. ¿Para qué? ¿Para qué llamó a Juan el Bautista? Para dar testimonio de su luz. Exacto. Y lo repite ¿cuántas veces? 2 veces, lo que está subrayado. Para que diese testimonio de la luz. Para que diese. Y cuando la Biblia repite es que es muy importante. ¿Estamos? El problema está ahora aquí, que necesito entender 2 cosas. ¿Qué significa testimonio y qué es la luz? Porque eso es a lo que vino a dar, ¿no? ¿Qué es testimonio y qué es luz? Mira, cuando yo era niño, primaria por ahí, y que agarré el camión, ¿verdad?, para irme a mi casa, me tocó ver varias veces que subían jóvenes raros
hoy le llamaríamos como tipo cholón, y se ponían en el pasillo, y yo, hermanos, era un drogadicto, me drogaba en las calles, y empezaban a gritar bien fuerte, y yo, ¿qué loco con esto? Varias veces me tocaron verlos. Después me enteré que eran ex drogadictos que venían de este grupo que se llamaba La Puerta en aquel tiempo. La Puerta, ¿verdad? ¿Le tocó a usted? ¿O ustedes no ven eso? ¿Viene de ahí usted? Hoy en día es una iglesia que está por aquí por Independencia, sigue los tacos de Don Chuy. ¿Cómo se llama? Sigue de Chuy, ya está. No me que cambió el nombre. Es una iglesia ahí de que son puros ex drogadictos. A eso se dedican. Que toda esa cuadra lavan carros, son ellos ahí. Que ahora se llaman Alcance Cristiano, creo que se llaman. Creo. ¿Es la casa de las Barreras? No, esa es otra, creo. ¿Es la casa de las Barreras? ¿Era la puerta antes? Ah, bueno. Pero ese es continuación. Ya tienen como 30 años ahí, pero bueno. Ok. Bueno, eso no es testimonio. Eso no es testimonio. Se lo estoy diciendo para que entiendan. Luego, cuando yo recién llegué, hace como 21 años aquí a Mochis, que era recién convertido, llego a mi casa y no sé por qué a alguien le dijo a un pastor sobre mí, y era el pastor de Maranata en aquel tiempo. Era un pastor, porque ha tenido como 8 después de ese. Entonces vino a mi casa sin yo conocerlo, y llega a mi casa y me dice, hermano, me hablaron de usted y voy a tener unas conferencias. Quiero que vaya y hable de su testimonio. Yo estaba súper verde, tenía como 6 meses de cristiano, no sabía nada, pero dije, no, esto no está bien. Y le dije, hermano, no, gracias, la verdad, no creo que sea correcto. Y me entendió y se fue. Eso no es testimonio. Pero la gente cree eso. Y muchas iglesias, especialmente, bueno, podemos hacer siempre la misma palabra, los arminianos y los pentecostales les fascina eso, porque creen que eso es el testimonio. Pero no es. De hecho, la palabra testimonio en griego es de donde viene nuestra palabra ahora, mártir. Mártir es un testimonio, es un testigo. ¿Sí? Y testificar significa afirmar, ratificar, hablar favorablemente, dar hechos, no mi opinión. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes que es la luz, Cristo. Tú tienes que testificar, afirmar, comprobar, dar hechos de Cristo, no de mí. ¿Sí? Nada de que no, es que yo antes era muy borracho. Y ya con eso va a cambiar Isaac. No, es que yo antes golpeaba a mi esposa. Y eso va a cambiar a Eleazar. Si ni me conocieron antes ustedes. ¿De qué sirve que les diga yo cómo era antes y cómo soy ahora si no me conocieron? Los únicos que les podría servir ese testimonio serían mis hijos si es que llegaron a ver algo. Pero ustedes qué? Pero la gente, el héroe de su testimonio soy yo. Porque mira cómo he cambiado. Antes hacía esto y ahora hago esto. Y dicen, gracias a Dios, lo dicen a lo último. Pero el héroe de la película eres tú. Ese no es testimonio. ¿Qué vas a decir? Que creo que la gente confunde testimonio con testirollo, ¿no? Porque se la pasan más hablando de su vida que de lo que Dios está haciendo y se vuelve más el centro de la persona, pero como tú dices al final, pero gracias a Dios, ya me enseñé a Dios y ya, Él está presente, ¿no? Pero realmente, yo me pregunto cuando escucho eso, ¿de qué le sirve a la iglesia el testimonio de tales hermanos? Realmente. Sí sirve, pero como enseñanza no es lo necesario, como contacto y relación, claro, estás conociendo a la persona, pero en todo caso queremos el testimonio de todos en ese sentido, ¿no? ¿En qué parte dijo Juan? No, yo antes era este y lo otro, pero ahora en Dios, ¿en dónde dice Juan eso? Él dio testimonio de la luz, no de él. Y esas iglesias en el púlpito no nada más platican sus testimonios, platican los testimonios de los sueños, de lo que les pasó anoche. Ándale. Y dejan la palabra por un lado y lo que se imaginan que pasó anoche por un sueño, van y lo cuentan. Y la iglesia, yo una vez estuve en uno y hubo gente de la iglesia que decía amén, y bien emocionados, y era lo que hacía, emocionaba a todos, pero nunca habló de la palabra. Exacto. Y a veces, por ejemplo, si él está dando su testimonio, no, yo antes era esto, estuve casado 3 veces, pues está soltero ahorita, estuve casado 3 veces. Bueno, entonces yo, fíjate, lo que hago es hablar más mal de mí, de cómo estaba antes, y te emocionas. No, yo era más borracho que tú antes, pero Dios me sacó de ahí. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Mira, el testimonio, en todo caso, que yo quiera dar mi testimonio,
tendrían que ver ustedes mis frutos del Espíritu, mi obediencia, ¿sí? Mi santidad, mi carácter cristiano, mi comportamiento. Pero si eso no lo ves, ¿qué testimonio tienes? Mejor no hables. Además, yo le he llegado a decir a ciertas personas, muy poquitas, creo que 2 en la vida, les digo, cállense, no digan que son cristianos. Además, no digas que vas a la iglesia, porque son tan mal testimonio que mejor cállense, no digas. Es en serio, ¿verdad? Entonces, todo eso ratifica, confirma, afirma, habla favorablemente de Dios. Si yo muestro los frutos del Espíritu Santo, eso sí habla favorablemente de Dios. No, es que no, yo no puedo cambiar así, porque toda mi familia así somos, tenemos el carácter bien tremendo, yo no puedo cambiar. Pues, ¿qué tipo de Dios tienes tú? Pues entonces no des testimonio, mejor cállate. Cállate, no digas que eres cristiano. Sí, cállate, es en serio, cállate. ¿Verdad? Hechos, hermanos, evidencias, no palabras de uno, es lo que hay que dar. Fíjate, antes en la ley mosaica, por ejemplo, si querían acusar a Juanito, tienen que llevar 2 testigos para que hablaran de los hechos, para ver si es cierto que era culpable o no. Nadie que dijera, no, yo no. Testimonios, testigos, 2. Hablar de los hechos. Todavía en el Nuevo Testamento, por ejemplo, si alguien quiere acusar a alguien, mínimo se ocupan 2 testigos. Todavía, ¿no? Bueno, ¿dónde me quedé? Espérame, ¿dónde me quedé? Por ejemplo, Juan 5:39, se lo voy a leer, dice, escudriñen Jesús, ¿no? Es Jesús. Escudriñen, o sea, busquen en las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. O sea, que hay evidencia, hechos de Jesús, ¿no? Eso es el testimonio. Luego Jesús vuelve a decir en Juan 5:36, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. O sea, todo lo que hacía Jesús, sus obras, sus milagros, sus prodigios, sus señales, daban testimonio, atestiguaban, ratificaban, pues que Él es Dios. Entonces, ¿cómo es que no vas a creer? ¿Entienden ahora lo que es testimonio? Entonces, ¿qué es la luz? Ya dije yo que es Cristo, ¿verdad? La luz es Cristo. Ahora, ¿cuál era la finalidad de que diera testimonio Juan? ¿Para qué? ¿Para qué va a dar testimonio? ¿Para qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué dice ahí? Ahí está el propósito. Que si yo hago testificar es para llevarlos a la luz, no para exaltarme, a fin de que todos creyeran por Él, ¿verdad? Es decir, tanto Juan el Bautista como cualquiera de nosotros solo somos instrumentos, agentes por el cual Dios actúa para convertir, convencer, para que crean en Jesús. ¿Estamos? Yo soy solamente un agente, un medio para que crean, ¿verdad? Yo no convierto a nadie, yo no convenzo a nadie, si no es Dios, pero yo soy un agente. Tengo que dar testimonio de Jesús, no de mí. Yo no tengo que hablar de mí. Lo que vean de mí, eso sí habla del testimonio, pero yo tengo que hablar de mí. ¿Qué tengo de importante yo? Tengo que hablar de Él, ¿verdad? Ahora, este pasaje por sí solo no está enseñando que debemos testificar a Cristo. No podemos sacar una doctrina de, hermanos, así que todos debemos ser como Juan, testificar. No, pero si nos vamos a toda la Escritura, sí hay ¿cómo se llama? Un soporte de que debemos testificar a Cristo. Ahorita te voy a poner los versículos para que veas, ¿verdad? Pero me está mostrando la misericordia de Dios al enviar hombres para testificar de Cristo, para que la gente crea en Él y se salve. Entonces yo me debo dejar usar por Dios para testificar, para hablar de los demás. Por ejemplo, Romanos 10:14, alguien que lo lea, por favor. Romanos 10:14 y 15. Alguien que lo lea, por favor. Es un pasaje muy conocido. ¿Alguien lo tiene? Romanos 10, versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Eso es testificar, ¿te fijas? Y esta es una exhortación para todos nosotros, no nomás para Juan el Bautista, de testificar de Cristo. Entonces dice Dios, pues ¿cómo van a salvarse? Necesitan oír. ¿Y cómo van a oír si no hay quien predica o les habla? ¿Y cómo es que no hay quien predique si nadie se envía? Es una manera de evangelizar todos, pues. No está hablando de los pastores nada más, sino todos. Es una manera de hablar de Cristo a los demás, ¿verdad? Como dijo cuando poquito antes de ascender el Señor Jesús, ya cuando iba a ascender, las últimas palabras que les dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Ahí está. Entonces les encargo que testifiquen de mí, no que hablen de ustedes. No, yo antes. No tiene que ver eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se quedó claro eso? Entonces, punto 2, Cristo vence el rechazo del mundo. Mira, ¿por qué dice rechazo? Aquella luz, ¿quién es esa luz, dijimos? Jesús. Alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y a lo suyo vino, y lo suyo no lo recibió. O sea, ¿hubo rechazo ahí? Mucho, ¿no? Entonces, aquella luz verdadera es Cristo, pero dice que alumbra a todo hombre. Y esa frase ha sido muy polémica con los teólogos, se pelean ahí, no se ponen de acuerdo, pero la postura de nosotros y los teólogos reformados es que básicamente es iluminación. ¿Sí? No todos somos iluminados de la misma manera, pero todos de una manera u otra son iluminados. Por ejemplo, los inconversos. Los inconversos son los que no son cristianos, ¿no? Verdaderos. Ellos no pueden ver la luz de Cristo. ¿Por qué no pueden ver la luz? ¿Cómo está el mundo? Ciego, en tinieblas, exactamente. Están ciegos. ¿Un ciego puede ver? Un ciego sabes que no ve la luz. ¿No crees que está así? Es como nosotros cerramos los ojos y si tú me pones un foco, sí voy a sentir algo. Porque no estoy ciego, nada más cerrar los ojos. Pero un ciego no ve nada. No ve nada. Tú le puedes poner un foco, no ve nada. Porque está ciego. Ah, bueno, el mundo así está. No ven. No pueden ver. ¿Verdad? Pero no pueden ver. ¿Sí me entiendes? Porque hay muchos que se emocionan de que no, es que mi sobrino, mi nieto, mi cuñado, mi hijo, mi hija, le gusta cuando le hablo de la palabra. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues si no ha nacido, está ciego. Está ciego. No hay medio ciegos y 3/4 de ciego. El ciego es ciego y no puede ver nada. Una cosa es que se emociona o le guste, pero eso no significa nada. No significa nada. Nada más simpatiza. Hay gente que simpatiza más. Pero el muerto está muerto. Si una persona muere ahorita y hay un cadáver de 30 años, los dos están igual de muertos. No es que aquel está más muerto. ¿Sí entiendes lo que quiero decir? O sea que si yo tengo es que a veces los sentimientos nos engañan. Vamos a poner que mi mamá, que es inconversa, pero si yo le platico cosas bonitas, le va a gustar, pero eso no quiere decir que esté iluminada. No puede ver la luz porque está muerta, está ciega. Aunque se emocione, no pasa nada. Mientras no nazca, no pasa nada. ¿Sí? Yo sé que suena muy duro, así como, ay, qué frío el hermano, pero es la verdad. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:4, ya se los dan de memoria, se los busco. Dice, el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo. Siglo se refiere a la época, ¿no? El Dios de esta época cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces te dice por qué. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Está vez? Entonces todo el mundo inconverso está ciego. No puede ver la luz del Evangelio. No puede. Así es fácil. ¿Sí? Su entendimiento, su razonamiento está, como dijo Juan, entenebrecido, en oscuridad. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús va a la sinagoga y inicia su ministerio, que se levanta, se pone bien y abre el pergamino
ya abre precisamente un pasaje de Isaías que hablaba de él. Y mira lo que dice, cuando uno lee todo, es Isaías 61 lo que cita, y mira lo que dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hablaba del mismo, fíjate. Dice: por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, a los pobres. ¿Sí? Y luego dice: y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿De qué está hablando ese pasaje en realidad? Por ejemplo, me he ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Se refiere a los pobres, los pobrecitos que viven allá en casas de cartón. ¿A eso se refiere? Los pobres de espíritu, exactamente. Quebrantados de corazón son la gente que va con el psicólogo, el psiquiatra, que tienen depresión, que tienen ataques de nervios, ataques de ansiedad. ¿A eso se refiere? No. Quebrantados del corazón por el pecado. Cautivos, los que están en la cárcel. No, cautivos del pecado. Ciegos. ¿A cuáles? Los ciegos espirituales. Todo eso es espiritual, nomás que la gente lo ha transformado y distorsionado para mandarlo a algo físico. ¿Ves? A los cautivos, hay que ir con los de la cárcel, dicen. No, no tiene nada que ver eso, ¿verdad? Todo eso es un asunto espiritual. Ahora, todo el mundo inconverso es ciego espiritualmente, pero sabes que no tienen excusa. Si sabes que ellos son ciegos y no tienen excusa. ¿Sí sabías eso? ¿Por qué? Romanos dice. Exacto, Romanos lo dice. Ya me adelantaste. Me estropeaste el estudio. Pero a ver, la iluminación es revelación, ¿no? Aquí está una iluminación porque Dios se reveló. Pero hay otra revelación, ¿verdad? ¿Cuál? Que todo el mundo la puede ver. La general. Entonces, los del mundo no tienen excusa para no ver la creación y llegar a la conclusión: hay un creador, hay una mente infinitamente superior a la nuestra que hizo todo eso. ¿Pero qué hacen? No, la sabia naturaleza, la sabia madre naturaleza. Mira qué bueno, cómo le pone orden. Madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? ¿Me explico? Es Dios. ¿Sí? No, qué sabias son las golondrinas. Mira, van desde el norte acá, viajan miles de kilómetros y ellas seguían. ¿Cuál sabias golondrinas? Es Dios el que las guía. Mira la migración de los ñus, miles de kilómetros, y cómo se organizan todos. ¿Cómo es posible? Es Dios trabajando en él. Es que no te digo. O peor aún, realmente lo más peligroso no es aquello que va totalmente en contra de la verdad, sino lo más parecido a la verdad. Y tenemos a los teístas, ¿no? Ajá. Que son gente que cree en la ciencia, por ejemplo, que reconoce que existe un Dios, pero que ese Dios no es un Dios que se relaciona con nosotros. O ese Dios no es el Dios de la Biblia. O ese Dios es todo el universo, porque todo es Dios. Entonces realmente eso confunde y te hace pensar: oye, pues tiene sentido, pero es una falsedad. Sí, exacto. Sí, o cuando yo antes de ser cristiano creí en el panteísmo. El panteísmo es que Dios está en todos lados. Es verdad, porque Él es omnipresente. Pero decían, por ejemplo, Dios está en ese árbol, Dios está en ese animal, Dios está en las personas. Yo, órale, qué padre es ello. La frase común es: levantas una piedra y ahí está Dios. Mentiras. Dios está en todos lados, pero no está en el árbol, no está en las personas, no está en los animales. ¿Me explico? Ese es panteísmo y es una herejía. Fíjate, ¿no? O por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia y siempre, de hecho, yo usaba la ciencia para atacar a mis hermanos, a los cristianos, antes de ser cristiano yo. Entonces, por ejemplo, lo de los 6 días, decía yo, si tú checas las eras glaciares, coinciden los 6 días de miles de millones de años, coinciden. Entonces yo trataba de forzar la ciencia para que encajara con el Génesis de los 6 días de la creación, pero no, son literalmente 6 días de 24 horas, que lo pudo haber hecho en un segundo, Dios todo, pero Él tuvo un propósito para hacerlo en 6 días, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero como dijo Juan, es verdad, Romanos, te lo leo, Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. El no reconocer la revelación general es detener la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación. De manera que no tienen excusa. ¿Está? Pero son ciegos forzados. No, yo no acepto que Dios creó todo esto. Eso fue el Big Bang. Acuérdate que llegó una espora aquí y ahí empezó toda la vida. Acuérdate, ese anfibio que vivió miles de millones de años en el agua, un día dijo, me canso, voy a subirme al árbol. Y ahí salieron los primates. Y luego un primate se cansó de andar en los cuatro. Voy a caminar erguido y salió el Homo sapiens. Eso sí se necesita fe para creer todo eso. Un montón de fe se necesita para creer esas teorías. ¿Verdad? No tienen excusa. Como ahorita dijo Juanito también. Ya no camines, ya no vivas como ellos. ¿Por qué? Porque viven en la vanidad de su mente. ¿Qué problema tiene la mente de la gente afuera? Pues es vana. ¿Qué es vano? No sirve la mente de la gente. En lo espiritual estoy hablando, ¿no? Porque tienen el entendimiento oscurecido en lo espiritual. Tú les lees la Biblia y nada van a captar, ¿verdad? Porque están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, es provocada de ellos mismos. ¿Por qué? Porque son bien duros de corazón. No quieren reconocer eso que dice ahí. Menos veo. ¿Sí? Son duros, orgullosos. Por eso, si te fijas, esa es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Jesús. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más la oscuridad que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, sus acciones, su estilo de vida es malo y no quiere que salga a flor. No quiero que se descubra cómo estoy viviendo. A mí no me interesa que me digas qué dice Cristo. No quiero que se evidencie en mi vida. Por eso la gente, ellos aprovocadamente son ciegos, ¿no? Y ellos mismos se condenan porque rechazan la luz, prefieren vivir en la oscuridad. Estamos. Ahora, volviendo al pasaje, eso de que alumbra. Esa expresión vino a este mundo, es una referencia a que vino, ¿cómo vino este mundo? ¿Qué tuvo que pasar para que viniera este mundo? Encarnación. Es una referencia a la encarnación. Dice, y en el mundo estaba, es decir, que vivió con nosotros, eso quiere decir, con naturaleza humana. Fíjate, esas expresiones, eso es lo que quieren decir. Y el mundo por él fue hecho, es decir, el creador del universo, el creador del mundo y todo lo que en ello hay, es decir, el amo de todo, vino a vivir con nosotros y entre nosotros, para iluminarnos, para salvarnos, pero el mundo no lo conoció. ¿Sí? A lo suyo vino y lo suyo no vino. O sea, las personas de esa época y aún su propio pueblo no lo reconocieron. Ahí tenían enfrente al Mesías, a Dios mismo, y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque son ciegos. ¿Por qué? Porque son duros de corazón. Porque él dio evidencia, él dio testimonio de sus obras, que él era Dios. El Padre habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. O sea, que envié el Mesías. Y ni aún así. Hizo milagros. Ni aún así. O sea, no quiero ver. Y así está la gente, todavía, el día de hoy. Qué tremendo, ¿eh? Por ejemplo, yo construyo mi casa, grande mi casa, invito a varios hermanos de ustedes a vivir conmigo, y tengo a mis hijos, a mi esposa y todos. Y luego de un día, me voy, un tiempecito, y me voy 2 años, y después regreso, y todos ustedes siguen viviendo ahí, y de repente, ¿y tú quién eres? ¿Quién es él? Pues yo soy el dueño de la casa, yo los invité a ustedes, yo la construí. No. ¿Cómo suena eso? Ilógico, ¿sí o no? Lo mismo pasó con Cristo. Él crió este mundo, Él nos crió a nosotros, ¿no? Y viene ahora de regreso y nosotros, no. Tú no eres el Mesías. No te reconocemos. Tú no eres Dios. Eso está pasando. Y sigue pasando todavía. Las personas siguen rechazando a Cristo. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo es eso. ¿Estamos bien? Último punto. Hermano Eleazar, lee el pasaje, por favor, que está ahí en la pantalla. 12, por todo. Todo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, más a todos. Aquí cambia la tónica, ¿no? Aquí cambia el tema, sí. Entonces, pero todos lo rechazaron. Dice, más a todo, pero a todos los que le recibieron, ¿sí? ¿Qué es recibir? ¿Qué es recibir? Porque hoy en el medio evangélico usan mucho la expresión, acéptalo en tu corazón. Haber creído. Nunca lo he encontrado en la Biblia eso, ¿no? Acepta al Señor en tu corazón. Nunca lo he encontrado en la Biblia. Suger Michelet tiene un sermón, dice 8 razones para no usar esa expresión de acéptalo en tu corazón o recíbelo en tu corazón. Está muy buena esa. Entonces es correcto lo que dice el hermano. Porque ahí está la otra frase, lo afirma. Más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son esos? Los que creen en su nombre. Recibir es creer. Recibir es aceptar, tomar, en el griego. ¿Verdad? Y aún eso, pastor, llegar a creer no es una acción de nosotros. Exacto. Creo que se conoce como pasivo cuando alguien lo Hacen hace acción, sobre nosotros. hacen acción sobre nosotros, exactamente. Ahora, ahí está, pues bueno, ya, creer en su nombre, Jesús. Pero él no es creer por creer. Hay muchos tipos de fe falsas y solamente una verdadera. ¿Sí? ¿Qué significa creer en su nombre? ¿Qué significa creer en su nombre? Acuérdense que en la Biblia no es como ahora. A mí me pusieron Antonio por mi papá, pero no tiene ningún significado. En la Biblia, todas las personas, su nombre significa algo y tiene que ver con la personalidad o su ministerio o su obra. ¿Sí me entienden? Entonces la palabra Jesús no es así Jesús, Yeshua, nada más porque sí, sino porque ¿qué significa la palabra Jesús? Salvador. Salvador de los pecados, pero todo lo que conlleva eso. Entonces, si yo sé qué es el nombre, el carácter, la obra y la persona, a eso es diferente. Autoridad. Esa palabrita nombre es carácter, persona y obra. Eso es creer. Pero si yo no sé quién es la persona, cuál es el carácter y cuál es la obra, pues no crees entonces. Tú salte afuera aquí y pregúntales a todos si creen en Jesucristo y el 100% te va a decir que sí, pero no son salvos. Entonces, ¿por qué? Porque no conocen el nombre. Y no me refiero a la palabra Jesús, que es donde vuelven a distorsionar los pentecostales. Creen que Jesús, la palabra Jesús tiene poder. Simplemente es gramática. Es una palabra como cualquier otra, no tiene ningún poder. ¿No? Sino, ¿qué significa el nombre de Jesús? Carácter, persona y obra. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, debemos tener esta información. Entonces tú me dices a mí quién es Jesús, cuál es su obra y su persona y qué hizo. Entonces yo agarro esa información y la tengo que creer. Y una vez que la creo, tengo que confiar en ella. Eso es fe. Porque hay mucha gente que tiene la información, pero no confía en ella. Por ejemplo, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Si yo no creo en Trinidad, esa fe es falsa. Ya desde ahí está uno. O sea, sí creo en Jesús, pero eso que hay tres personas, un Dios, como que no me cuaja. Bueno, pues entonces como no estás confiando, no eres salvo, tu fe es falsa. Que vino al mundo creado por Él para humanarse y tomar una segunda naturaleza. Si Él es Dios, ¿cómo se va a humanar? ¿Para qué va a humanar? Entonces la gente distorsionaba, no se humana. O sea, ¿qué decían? Eso que tú ves de Jesús es una emanación de Dios. Por eso Juan hablaba, él ya ha visto al Cristo. Porque existió una doctrina falsa de los gnósticos, que como ellos decían, lo físico es pecaminoso. Dios no puede tomar lo físico. Entonces Dios no puede encarnarse. Entonces Jesús, lo que vimos de Jesús, no era un físico, sino era una emanación. Así como ahora nosotros que vemos las películas de ficción, ¿cómo se llama? Holograma, ¿cómo se llama eso? Que ves a alguien, pero que no hay. ¿Cómo se llama? Holograma, ¿de qué viene? En las películas de ciencia ficción, que a mí me encanta. Bueno, ellos veían un holograma de Jesús, es lo que decían, con palabras actualizadas. Mentira, se humanó. Él tuvo dos naturalezas en un físico, que no lo puede explicar nadie. Pues dime, eso no significa que no lo crean. Pero Jesús, a partir de ahora, tiene dos naturalezas. Es increíble. La divina y la humana, sin mezclarse.
Dices, pero no lo entiendo. Pues no es necesario que lo entiendas, nada más tienes que creerlo y confiar en ello. ¿Verdad? Que murió en mi lugar. No, yo sé que sí murió, pero eso de que murió por mí, pues ni siquiera me conocían. Pero fuiste predestinado y elegido fuera. Pues, sí, pero ¿cómo que murió por mí? Pues si no confías en eso, no. ¿Sí? Pagó mi deuda. Hay gente que todavía no cree que Jesús pagó todos los pecados. Ellos creen que nada más los pecados de ahorita para atrás. Pero los que todavía no te arrepientes, que son futuros, todavía no pagó por. ¿Cómo es posible eso? Entonces tendríamos en deuda todavía. ¿Sí? Que resucitó, que ascendió, que vivió una vida perfecta y fue acreditada, imputada a mí. Yo por eso ahora voy al Padre y el Padre no ve Antonio, que eres tremendamente pecador, no ve eso, sino ve Antonio, perfectamente blanco y santo, porque ve la vida perfecta que Cristo vivió por mí. Por eso yo tengo acceso al Padre, gracias a Cristo, porque por mí todos los días peco. ¿Me entiende? Por eso es tan importante la doble imputación. Él recibió mis pecados y yo recibí su vida perfecta. Es maravilloso eso, ¿sí? Y es el único que puede salvarme. No, yo sí creo en Dios, pero eso de Jesús, no, pues no, tu fe es falsa. No te salva esa fe, ¿verdad? O sea, que el Padre estaba airado y solamente el sacrificio que hizo Cristo satisfizo al Padre, por lo tanto, ahora yo soy aceptado. Son unas cuantas doctrinas que mencioné. Eso es lo que comprende el nombre de Dios. Ahora dices tú, te tengo que creer todo lo que la teología. No, lo básico, para empezar. Y si tú crees en eso, tu fe es verdadera. Ya eres salvo. A los que creen en su nombre, esa frasecita, fíjate, eso significa todo eso que mencioné. ¿Cómo la ven? Esa fe salvífica. A todos los que recibieron, los que aceptaron, los que comprendieron, los que creen, confían en lo que significa el nombre de Jesús. Eso es fe. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esa gente que realmente tiene una fe verdadera? Puede ser chiquita, puede ser grande, pero es verdadera, no importa. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué les dio? Potestad. ¿Qué es potestad? El derecho, la autorización de ser ¿qué? Pero si todos somos hijos de Dios. ¿Qué no? No, es la María que dura. No somos hijos de Dios todos. Juanito no es hijo de Dios. Juanito. ¿No? Sí. Fíjate. Y es tu hermana, dice. No, el hermano ya no. O es hereje usted, hermano. Sí, entonces, en el mundo se enseña eso, que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. No, todos somos creaciones de Dios. Dios nomás tiene un hijo, que es Jesucristo, el unigénito. Nosotros somos adoptados cuando tenemos fe. Y por lo tanto ahora sí se nos da el derecho, la autoridad para ser llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Los otros son hijos de Satanás. Tristemente, pero así es. ¿No? Por eso en Mateo 24 va a separar las ovejas de los cabritos, porque son dos familias, satánica y de Dios. Así es, mi amor. Es tremenda esa verdad, ¿verdad? Ahora, bueno, la hermana dijo que no es hermano Juanito, pero vamos a suponer que Juanito sí es verdadero. ¿Él decidió ser cristiano? No decidió ser cristiano, Juanito. Ok. Los cuales, o sea, los hijos, los cuales son los hijos de Dios, no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir eso? O sea que Tony, como es pastor cristiano, y Abby, creemos que es cristiano, todavía no estamos muy seguros, ¿verdad? Sus hijas, pues por biológicamente, por el ADN, por los genes, pues son cristianos y son salvos, ¿verdad? No, dice que no son engendrados de sangre, o sea, no es por descendencia, por linaje. En cambio acá, por ejemplo, cuando el rey David tenía hijos, que eran todos sus hijos? Príncipes. Y un día uno de ellos iba a ser rey. O sea, ahí sí, por linaje, pero aquí no. La gente no se hace cristiano por linaje.
por descendencia. No, dice, ni tampoco son engendrados de voluntad de carne o de varón. Es decir, Juanito no decidió, quiero ser hijo de Dios, puede ser cristiano. No, él no lo decidió. Nadie decide eso, porque un muerto no puede decidir hasta que no se le da vida, ¿verdad? Por eso la última frase, sino de Dios. Dios es el que hace toda la obra y decide darle fe a esa persona para ser ahora adoptado a la familia de Dios. Dios hace todo, porque él estaba muerto antes de creer. ¿Sí? Es decir, Dios en su voluntad soberana decide quién es adoptado y quién es salvado. Y eso elimina el famoso libre albedrío, porque la salvación es por gracia. A ver si hay alguien que no entiende qué es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Alguien que me diga? ¿Qué es el libre albedrío? Discernir entre lo bueno y lo malo. No, escoger. No precisamente, está relacionado, pero no precisamente, hermano. Está más relacionado con escoger, que yo puedo decidir si creer en Dios o no creer en Dios, la libertad de escoger. De escoger los aspectos espirituales. Porque, por ejemplo, yo decidí ponerme esta camisa ahora. Te temo. 250 pesos. Pura calidad, pura calidad. Ya me duró 2 domingos. Ahí vamos. Ahorita voy a hacer así. No. Ya que la lave. Gracias, hermano. Ahorita no quiero mucho. Entonces, bueno. Ok, yo puedo escoger esto. Pero en las cosas espirituales, un ciego, un muerto, ¿qué puede escoger? Está muerto. Si la escritura dice que la gente del mundo, aparte de ser ciega y estar muerta, es esclava de, entonces ellos pueden decir, pues me voy a arrepentir y ahora sí voy a buscar a Cristo y seguirlo. ¿Puede decir alguien eso? No, no puede. La única manera que deciden hacer eso es cuando Dios le da vida. Cuando ya Dios le da vida y le da fe, es cuando la gente empieza a buscar de Cristo. Pero ellos no sabían, ¿verdad? Por eso el libre albedrío no existe. ¿Se acuerdan del primer punto que es muy odiado de los calvinismos? Los 5 puntos del calvinismo. El primer punto, ¿cuál es? Incapacidad total. ¿Qué significa? Que el ser humano, ahorita que hablaban de, ¿quién hablaba del pecado? ¿Se acuerdan? Ponemos un ejemplo. Imagínate una cubeta de 20 litros del agua más pura del Jordán, pura. Bendita el agua, es más. Pero yo voy a agarrar una gotita de veneno, ¿verdad? Y luego por abajo tiene una llave, le abro, ¿sí? Y le doy un vaso a Néstor. ¿Te lo tomarías, Néstor? ¿Por qué no? ¿Qué es confiado? ¿Por qué no? Envenenado. Pero yo eché una gotita. ¿Cómo que está envenenada? Porque la explicación es que se expandió y contaminó los 20 litros de agua. Bueno, el pecado es así desde la caída. El pecado está afectando todo mi ser, todo. Mi parte espiritual y mi parte física. Mi mente, mis emociones, mis decisiones, mis afectos, mis metas. Todo está afectado por el pecado. Entonces yo no puedo decidir, mañana empiezo a ser cristiano. No puedo hacer eso. No puedo. No hay libre albedrío. Eso es un invento de Satanás. Para que la gente crea que sí puede. Pero no es cierto. Que pasa el arrepentimiento, hasta es un don divino, Él te lo da. Luego viene la fe. Acuérdense que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Delitos, sí, pero muerto es un muerto, ¿verdad? Entonces, por eso estamos viendo la misericordia de Dios. Bueno, ahí está. Entonces, en este pasaje se muestra la misericordia de Cristo al usar personas para testificar de Él mismo. Y Él vence el rechazo. No importa que lo sigan rechazando. Siempre va a haber gente que va a recibir la adopción. Siempre. Siempre.